Hola, soy Nilsi, ella es Dani. Hola. Su canal es Little Weirdo. Yes. Y vamos a hacer un video sobre la historia de drag. Intentando no morir de awkward, básicamente. El drag es una forma de arte en la cual una persona, a través de la utilización de maquillaje exagerado, de ropa que convencionalmente no usaría, la creación de un personaje más allá de su persona real, por así decirlo, hace precisamente eso, crear un personaje, una imagen nueva, para después hacer algo con ese personaje, sea lo que sea, un show, cantar, bailar, actuar, simplemente contar chistes, lo que sea, es la creación de un personaje. Claro, se podría decir que es hacer arte con tu cuerpo, muchísimas veces conceptual, otras veces simplemente estético, puede ser como una forma de maquillaje medio exagerada, una forma de vestir medio exagerada, la combinación de ambas, usar la estética camp, que es todo medio exagerado, usando la ironía de, ay, mirá, tengo 40.000 joyas, pero qué sé yo, por ejemplo, hay muchísimos drags que hacen esa ironía de bocha de joyas mezclado con, qué sé yo, basura y cosas de ese estilo. Entonces, también muchísimas veces son como personajes conceptuales. Pueden serlo, pueden no serlo, depende de quién lo quiera hacer. Es básicamente eso, es básicamente una persona que hace arte con su cuerpo. Hasta te diría como una herramienta, como que el drag tiene que ver con ponerse cosas y después cada quien hace lo que quiere. Contar algo. Se pone un nombre diferente, claro, hacer algo como una obra de teatro o nomás desfilar porque sí, lo que sea. Sí, sí. También está relacionado con esto de desafiar roles impuestos por la sociedad en general, ya sea roles de género o ya sea roles o estereotipos de lo que se podría decir que es lindo, que es feo, que es estético, que no. Entonces es como un juego relacionado con eso. Un juego, es como algo que permanentemente está desafiando como qué es lo que a vos te parece estético, qué es lo que a mí me parece estético, etc. Básicamente el drag es como un mundo, un océano de millones de posibilidades de cosas para hacer y todo el mundo lo puede hacer y está buenísimo y es hermoso. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de historia del drag. Bueno, entonces, para empezar, base de todo, la etimología del drag, hay teorías que hablan de que la palabra drag queen viene de todo esto de la reina de la noche, que era Dark Queen, justamente, que es un personaje de drag adentro de la ópera de la flauta mágica. No sabía eso. Es re interesante. La flauta mágica. Entonces, también la otra que es la más usada y la más popularizada es que la palabra drag en inglés significa arrastrar y viene de este concepto en el que en la época victoriana, en el teatro, los hombres que se presentaban como mujeres usaban vestidos larguísimos y qué sé yo. Entonces viene de eso, de arrastrar esa cola larga de vestidos y cosas. Y o sea, los hombres en esa época tenían que hacer eso porque las mujeres no podían actuar. Claro, las mujeres no existían en el teatro. Tipo, no se podían expresar de esa manera, tipo, de ninguna manera. Pero artísticamente tampoco. Entonces, si había una obra en el que consideraban que era necesario que haya un personaje mujer, era como, bueno, no me va a quedar otra que vestirme yo de mujer. Claro. Y el drag siempre fue eso, fue como vestirme yo de mujer. Claro, de hecho estuvo bastante invisibilizado el tema de las drag kings. Es como que bastante ignorado. Bueno, entonces, todo este tema de esta palabra siendo utilizada, relacionándola con hacer drag, viene también de la época victoriana, más o menos mediados del siglo XIX. Y todo esto tiene sus orígenes por el teatro burlesco. Tiene como principal característica básicamente los chistes de doble sentido, después hacer críticas sociales, de discusión pública, como por ejemplo la racialización, las diferencias sociales y ese tipo de cosas. Entonces era utilizado también para hacer una crítica social y estaba también muy mega recontra caracterizado por cuestiones de como tono obsceno, o sea, chistes relacionados con lo obsceno, lo que bueno, en esa época era obsceno, bla, bla, bla. Y ahí podemos ver también que, por ejemplo, el drag de hoy en día tiene bocha de
está muy basado en el humor relacionado con lo sexual o chistes de doble sentido, etc. Que, bueno, básicamente de ahí viene la raíz relacionada con el teatro burlesco. Y también hay otra corriente del teatro burlesco que se llama travesti, que era básicamente agarrar, criticar y reexagerar las características del género opuesto, en este caso características femeninas. Entonces, nada, eso hacía el teatro burlesco. Después de toda esta corriente del teatro travesti, se movió al teatro drag. Poco tiene que ver esto del concepto del teatro travesti con las identidades trans travestis, o sea, las mujeres que se nombran como travestis, que se dicen como travestis, que, o sea, esa es su identidad, no tiene que ver con una forma de teatro, sino con precisamente un rasgo identitario. Claro, sí, sí. Quizás la palabra tiene que ver... En esa época era por un tema de etimología de la palabra de travestirse y no más tipo aclaración. Pero sí, por supuesto. Después de todo esto del siglo XIX, en 1920 perdió importancia básicamente por el tema de la guerra. La gente ya no estaba muy interesada en divertirse y reírse o hacer críticas sociales, sino que estaban mal, o sea, y peleando. Está todo mal. Entonces, en 1930 tiene un resurgimiento con la existencia del cabaret. Y en 1950 está existente la cultura closet, periodo anterior a la revolución sexual y a los disturbios de Stonewall. Entonces, de ahí, en la cultura closet, los drag shows estaban como totalmente sectorizados en bares, o más que sectorizados, como que se quedaron puntualmente en bares de clientela LGBT, principalmente. Y bueno, nada, de ahí, en 1960 suceden todos estos disturbios de Stonewall, en donde se genera un empoderamiento y una visibilización de la comunidad entera, y también una visibilización a los drag queens en general. En los 80 surge la cultura del ballroom, que un ballroom es un evento que se organizaba en ciertos barrios, principalmente de Nueva York, en Estados Unidos, en los que, digamos, si tenemos en cuenta el contexto histórico, estaba la segregación de gente blanca, gente negra. La segregación llegaba a todos los ámbitos de la vida cotidiana. Había bares de gays, blancos, bares de negros, etc. Entonces, ser una persona queer y ser una persona negra siempre estuvieron como conflictuados, digamos, como que a las personas racializadas siempre se les niega su identidad queer. Entonces, cuando surge la cultura ballroom, lo que proponía era como un encuentro, como si fuera como una fiesta, un lugar donde había un concurso que era ir en drag. No todo el mundo iba en drag, o sea, no. Había gente que también iba a ver. Estaba relacionado con el estilo y todo lo fashion y la moda también. Sí. Había gente que iba a ver y había gente que iba a participar, y había como categorías de baile o de tipos de drag. Incluso en esta época el drag tiene mucho que ver con que, precisamente estaba nombrando lo del contexto histórico, que a la gente negra pasaba que era difícil que un chico negro y encima gay aspirara a ser un ejecutivo de una empresa grande. Entonces en los ballrooms había categorías que eran como, bueno, ahora tenés que vestirte de ejecutivo, y podías ganar un premio por hacer eso. O sea, como que llegaba a ese punto, como personificarse como algo que en ese contexto que no podés, iba a lograr. Claro. Y en esta época, si hablamos como del tipo de drag, en los 80s es más, lo que se buscaba más era como la fishy, tipo parecerse a una mujer, a lo que se consideraba en la época que una mujer debería lucir. Y muchas veces hoy en día hay muchísimas drags que medio como que lo piensan también, es como, bueno, pero vos no estás vestida femenina, entonces no estás haciendo drag. Después en los 90s aparece RuPaul. Bueno, RuPaul siempre estuvo dando vueltas, pero en los 90s lanza su canción Supermodel, y como que gana mucha atención, y ahí fue cuando empezó a entrar. Empezó a entrar como se convirtió en una celebridad. Empezó a entrar al mainstream el drag, como que estaba, tipo, si preguntabas qué era el drag, tu referente era RuPaul. Algo under, siempre. Claro, y RuPaul ahora se metió tenías en a el RuPaul. mainstream, apareció tipo en Sabrina la Bruja Adolescente, y le dieron 1,5 millones de programas. Le dieron su propio programa, o sea, claro. RuPaul como que logró que existiera una drag queen como que para por así decirlo, la gente común, la gente no queer, la gente que ni en pedo podía consumir eso, lo viera en la tele, prendiera el tele y estuviera RuPaul. Entonces, a partir de
RuPaul principalmente, tipo, porque cuesta admitirlo, pero RuPaul es como, por el lugar que le tocó, como uno de los mayores exponentes del drag, se empezaron a hacer como muchas preguntas y cosas y el drag empezó a repensarse, etcétera, etcétera. Después también está el estreno de Pink Flamingos, que bueno, es medio revolucionario en el sentido de que, bueno, veníamos hablando de que hasta ahora el drag era muy como, bueno, femenino. Era muy relacionado con parecerte una mujer, etcétera, etcétera. En esta película aparece Divine y es como que se presenta como lo antítesis. Como un monstruo Divine, como el monstruo que es Divine. Es que la onda es que la película va de eso y se convirtió como un ícono para todas las personas, tipo la gente que se considera marginalizada en general. Claro. Ya sea parte de la comunidad queer como simplemente marginalizados por su estética. Divine es un ícono de la contracultura. Tipo. Un ícono de los weirdos. Sí. De los weirdos. De los weirdos del mundo. Para el final de los 90, con toda la atención que empezó a ganar, empezaron a haber como más discusiones, más preguntas al respecto, y se empezó a lograr diferenciar entre hacer drag, porque el drag es un arte que se hace, hacer drag y ser una persona gay, ser una persona trans. Pero eso, y además también como que se empezó a hablar, onda, bueno, si sos una persona heterosexual igual puedes hacer drag, no está relacionado, o sea, se empezó a dividir el tema de relacionar a una persona que hacía drag con una persona que, o sea, inherentemente era trans. Es lo más importante, lo que más importante pasó, porque muchísima gente dice, bueno, si haces drag entonces sos trans, y no es así, y en ese momento se empezó a dividir y se empezó a separar y se empezaron a separar conceptos. Hermoso. Por eso, y eso concluyó en que a partir de los 2000 el drag empezó a verse, como lo venimos definiendo desde el principio, como una forma de arte. Que bueno, también Pink Flamingos dio mucho pie a eso con el tema de sacar esto de la estética que es súper hermosa y qué sé yo, y ser más como un hito a las personas que simplemente son marginales o raras, o hoy día se podría decir que no son parte del modelo hegemónico de belleza. Pero también fue como, de cierta manera, una puerta de escape para las personas trans que existimos desde siempre, solo que no existía la palabra trans, no existía que no te mataran, que no te mataran. Entonces decir, yo estoy haciendo arte. Claro, como un refugio durante muchos años para que una persona trans pueda realmente expresar su género sin que los perciben los mates. Básicamente el drag siempre estuvo muy relacionado con el arte en general, con esta cosa de hacer críticas sociales y políticas, de quejarse de cosas, de desafiar roles en general y estereotipos de la sociedad. Bueno, y como dijimos, pasó por ese momento de, ok, ahora ya entendemos que es arte, pero también estaba muy ligado a la feminidad, y no podemos negar el hecho de que muchas veces se define al drag como hombre que se viste de mujer. Hombre que se viste de mujer, o imitar a una mujer. Eso es lo que se dice. Claro, y no es eso. No es eso. Pero no podemos negar que está como que ese discurso pasa, y que el drag por mucho tiempo sí fue eso. Sí. El problema es el análisis de decir, ok, se están burlando de las mujeres. Creo que ese sería un análisis como muy pobre, porque no es burlarse de las mujeres, es decir, miren los ridículos. Yo te señalo a vos que estás en drag. No, mentira. Como miren lo ridículo que es pensar que una mujer tiene que ser esto. Eso siempre fue el drag. Tipo, me pongo una peluca y una ropa re exagerada y un montón de maquillaje y un montón de cosas. Pero no es porque así son las mujeres, jaja, me río de ellas. Claro. Igual de todas formas eso no quita que un montón de drags pueden ser misóginos y pueden querer hacer eso. Tipo, el drag, aunque sea con su machismo internalizado, capaz que dicen, bueno, yo voy a ser una mujer, y se empiezan a comportar. Porque real, hagan el ejercicio de decirle a un amigo que no está en proceso de construcción, que actúe como una mujer, y ya te va a saltar con el y un montón de cosas que en realidad en la vida real no somos las mujeres. Exacto, y el drag lo que hace precisamente es tomar eso y decir, esto es patético. Claro. Me voy a reír. Sí, 100% eso. Y de nuevo, como decías bien recién, eso no quita que haya alguien que sí defina su drag como, bueno, yo estoy imitando mujeres. Pero incluso en esa definición, a lo que se refiere, quiero creer, es a lo que se supone que es una mujer. Claro. Nunca es las mujeres son esto, ¿no? O sea, no tiene que ver con eso. Y además, o sea, si algo podemos como concluir de la historia del drag es que siempre estuvo relacionada con la comunidad queer. Con la comunidad queer, o sea, la gente rara de la sociedad. Sí, obvio, hombres gay, un montón hombres gay, tiene un montón que ver con eso. Convengamos que la sociedad patriarcal siempre tuvo muchísimo más peso el hombre gay que, por ejemplo, la mujer lesbiana, o la mujer en general, en cualquier lugar en el que esté en la comunidad LGBT, en realidad. Sí, obvio, y además, las feminidades, en realidad. Si
tenés en cuenta que quizás el drag king, que sería como el arte como de personificar hombres o estereotipos de hombres, yo creo que si podés darle un motivo por el cual no es tan mainstream como lo es el arte del drag, de las drag queens, es que nuestra sociedad no impone estándares tan altos para los hombres. Tipo, claro. ¿Qué es imitar a un hombre? Cortarse el pelo y ponerse una corbata. No se vuelve tan... No es algo tan entretenido. Sin embargo, el tema del drag es todo muy fabuloso, muy como y no significa que ser una mujer sea entretenido y fabuloso de aros brillos. Significa que eso es lo que quieren que creamos. Y el drag viene a reírse de eso. Claro. El contexto en el que estamos nos permite hacer estas divisiones y decir, bueno, hacer drag no significa ser gay o que la persona sí o sí es trans. Simplemente sí o sí es parte de la comunidad. Claro, por ejemplo, se me ocurre en Drácula, que es una serie, hay un hombre que es heterosexual, está casado y es felizmente heterosexual, que hace drag, que se llama Disasterina. Qué sé yo, solo por dar un ejemplo de alguien conocido, pero me imagino que hay muchos así, como que en este contexto histórico el drag es entendido como eso, como una forma de arte de que a través de la personificación, lo que cada uno entienda por personificación, o sea, maquillaje, vestuarios, pelucas o no, lo que sea, como vos lo interpretes, algo como diferente a uno que vos decís, ok, siento que estoy en drag y voy a hacer cosas al respecto, voy a tipo bailar, cantar, actuar, etc. Nada, eso. Bueno, y otra cosa que también queríamos mencionar es, no podemos negar la relevancia que tiene, para que se haya vuelto mainstream, el programa de RuPaul's Drag Race. Sí, obvio. Porque la verdad es que lo logró. Desde el 2009 salió al aire, era muy mega recontra o sea, era muy como under todavía, por más que RuPaul ya no era under, el drag en general un poco sí, y cuando salió este programa como que se volvió muchísimo más mainstream y literalmente muchas drag empezaron a ser como la inspiración de muchas niñas en general, cosa que antes no era algo visto porque las drags estaban como más como sectorizadas en el tema de boliches. Claro, el ámbito nocturno. Claro, boliches o tipo en los Pride, ponele. Ajá. Pero era todo un ámbito así. Y o sea, y ahora ya hay 11 temporadas, tiene 2 spin-offs. Lo que tiene muy importante también este show es que cuenta muchísimas vivencias de discriminación que pasan estas personas en general a lo largo de su vida. Y realmente cuentan historias muy horribles y muy tristes. Y muchísima visibilización, por ejemplo, en la primera temporada con Ongina contando que tenía HIV. Y bueno, de ahí en adelante 1,5 millones de historias de vida en general relacionadas con la discriminación de la gente queer. Claro, y que eso es buenísimo porque gracias a este programa un montón de gente empezó a decir, wow, esta gente la pasa realmente mal. O sea, antes lo veían en un programa de televisión a personas contando, sí, porque mis papás me echaron de mi casa cuando tenía 15 años porque se enteraron y tuve que empezar a vivir sola y bla, bla, y toda una historia súper re horrible, toda relacionada con la homofobia o con ya la discriminación hacia cualquier persona de la comunidad. Ya sea homofobia, transfobia o simplemente ignorancia de no comprender lo que está haciendo su hija o familiar. Y también me parece relevante mencionar que al ser RuPaul tan mega relevante este show, no es lo único del drag que existe y que hay que apoyar a las queens locales. Y también hay un montón de programas súper interesantes de ver sobre drag en distintas partes del mundo, por ejemplo el Drag Race de Tailandia, en México está La Más Draga, sí. En Chile está The Switch, después en Estados Unidos también está Drácula, que es sobre un tipo de drag como más alternativo, porque o sea como más como oscuro, más oscuro, que también el drag por mucho tiempo tuvo que ver con eso, quizás claro. Como el Halloween y los disfraces y eso. Genial. Sí, es genial, Drácula es genial. En Latinoamérica, ¿cómo es esta historia? Tipo, sí, el drag tiene mucho que ver con la cultura europea, pero porque el teatro tiene mucho que ver con la cultura europea. Como que el mundo un poco. Claro. Tiene que ver con la cultura Además, tipo, europea. cuando vamos a la escuela estudiamos la historia del mundo desde el ojo europeo, entonces obvio que lo que se conoce es eso, pero en Latinoamérica siempre al drag se le llamó transformismo. Sí. Y de todos modos no es muy diferente qué sé yo, vestida, por ejemplo. Sí, pero de todos modos la historia no es muy diferente de lo que estamos contando ahora. Claro. Es tipo esa personificación, teatro, actuación, canto, baile, etc. Pero lo que sí se nota es una clara disrupción entre la generación anterior de las drag queens y la generación de ahora de las drag queens. O sea, la generación anterior era como, bueno, si vos no sos femenina, andate a tu claro, casa. Claro, no, pero más allá de eso, como que hay como que yo noto, por ejemplo, acá en Rosario, Argentina,
las drag queens o tenemos 20 años o tienen 40 y hay como una brecha en el medio de que no se sabe qué pasó. Que no se sabe qué pasó o que estuvieron ahí pero luchándola mucho las transformistas, las drag queens que son tipo las más grandes, que de todos modos, o sea que de cierta manera nos abrieron el camino a las de ahora junto con RuPaul estando en la tele, pero o sea, esto es algo que en América se hizo igual que en el resto del mundo. No es como que... Luchando muchísimo para que haya espacios, básicamente. Bueno, y acá en Argentina... Igual el under en Rosario es un asco y está casi muerto. Sí, bueno. O sea, es buenísimo, es genial, porque la gente es genial, pero, bueno, la municipalidad se encarga de que se muera. Básicamente. Iba a decir algo, espera. Que en los países... Ya me olvidé. Que en los países... No, latinos. Y en los países latinos también tiene mucho que ver el transformismo con los carnavales y ese tipo de cosas. Quizás lo nuestro está más ligado a eso, claro. Pero no necesariamente, también hay mucho teatro. ¿Y qué pensamos? Que esta es una pregunta que me hacen mucho de... Bueno, varias preguntas. Tipo, quiero que las charlemos. Dale. Como que el drag se burla de las mujeres. ¿Qué pensamos de eso? Yo creo que el drag como hecho no se burla. Sí, como una forma mujeres. De arte. No se burla de las mujeres. Los que se burlan de las mujeres en todo caso serán algunas drag que queens, tengan muchísima misoginia internalizada. Es que es 100% de eso. Eso que no solo de las mujeres, sino también de las personas trans en general. Hay muchísimas drag queens que hacen eso. No tendría un ejemplo tipo acá en Argentina. Pero, por ejemplo, en RuPaul he visto cada cosa horrible de decir de y de cierta manera, drags. O sea, como que el drag va cambiando todo el tiempo y evolucionando, claro, sí, y se empiezan a cuestionar cosas. Tipo, no, de nuevo, esto no es negar que en otro momento quizás haya sido así y todo eso, pero que nos lo estamos cuestionando todo el tiempo. En definitiva, el drag lo que hace es tomar los estereotipos de género establecidos para la feminidad y llevarlos al extremo para mostrar lo patético que es. Claro. Eso se llama histrionismo, tipo, es una forma de arte histriónica. Y eso teniendo en cuenta si ligas el drag con la feminidad, porque muchas drag queens en la actualidad ligan su drag con lo queer específicamente, con lo raro o con lo qué sé yo, décadas directamente, tipo, con lo de con luchar contra lo binario. O sea, ya llegamos a un punto en que el drag como que no sé si quedan muchas, no sé si es el discurso principal el de drag es imitar mujeres. Ya creo que ya nos repasamos de eso. Y hablando sobre esto, otra de las preguntas que se me ocurría era, ¿el drag lo puede hacer todo el mundo? Por supuesto. Y tipo, sí, obvio que sí. Es como, tipo, si yo soy mujer, ¿puedo hacer drag? Es como, tipo, siempre que me hacen esa pregunta pienso, mirá a Trixie Mattel, pensá, vos que sos mujer, ¿te vestís así alguna vez? O sea, bueno, sí, te vestís así para salir a la calle regio, bien por vos. Sí, buenísimo, pero me refiero a que no es un estándar, no es que... Y tiene que ver con esto que estábamos diciendo recién. Trixie Mattel no busca ser una mujer. Yo entiendo que el drag todo el tiempo esté jugando con eso de que Trixie dice, oh my god, pretty woman. Siempre se dice como, ay, soy re linda. Pasa que, claro, Trixie Mattel... Pero tiene que ver con eso, con burlarse de eso. Apareció y dijo, yo soy una Barbie humana burlándome de y encima Barbies. Una Barbie grande, porque Trixie no es flaquita. Y todo el tiempo ella se refiere a sí misma como Skinny Legend. Y claramente no es la persona más flaca del mundo, pero es que esa es precisamente la idea del drag en general y de su drag en específico, como burlarse. Claro. Entonces, obvio que si sos una chica puedes dejarse drag. Lo que eso signifique para vos, tipo, ponerte más maquillaje del que usualmente te pondrías y un pelucón y unos tacos que para ir al super no usás ni en pedo, o sea, eso es el drag. Y tipo, si te gusta cantar o contar chistes, pero quizás vestida de ¿cómo se dice? De civil no te sale, el drag re puede ser una salida, especialmente si te gusta. Básicamente, en gran parte y muchas veces la creación de como una otra personalidad o de otra persona. Y ahí tiene que ver de nuevo con el teatro, o sea, ya quizás no tanto pensando en una obra de teatro, pero sino con esto de que el teatro es meterte en el cuerpo de alguien más y personificarlo. Claro. Y el drag es eso, una persona nueva. Un ejemplo hermoso de una drag queen que es mujer y es la maldita hostia es Roxy Foxy Queen, que es la... ¿Te señalé vos? Sí, yo Roxy Foxy Queen. No, Roxy Foxy. Que Roxy Foxy Queen es una genialidad y la loca se ocupa... O sea, está en todo lo relacionado con el teatro y también en el drag y es espectacular y... No sé. Y además tiene un discurso muy de tipo, ¿qué me importa si los hombres me dicen que yo no puedo? Sí, como que los hombres... Pues siempre le preguntan, ¿qué les decís a los hombres que te dicen que no puedes hacer drag? Es como, ¿qué me importa? O sea, es una muestra más, como todos. Y o sea, creo que de nuevo, tipo, volviendo a traer esta colación, tiene que ver con que estamos en un contexto en el que el género nos importa menos. Claro. En ese sentido, como siendo estrictos de
de ok, los ¿Quién hombres... puede hacer qué claro, cosa ¿quién y puede qué hacer no? qué cosa? O sea, esas barreras son las que se están cayendo del género. De, ay, la mujer puede o no puede hacer esto. No, ya cada vez se desvanecen más y eso está buenísimo y es hermoso. Y a mí me encanta, no sé. Y tipo, sí, ahora hay hombres gays, mujeres cis, mujeres trans, gente no binaria. Tipo, todo el mundo puede hacer drag si así lo desea. Hay un espectro enorme. Claro, es un espectro. Hoy día ya no es más hombre, mujer, listo. No, espectro. Y otra pregunta que se me ocurre que me hacen muy seguido es si es seguro para los niños. Yo detesto esas preguntas. Como cuando dicen si es seguro para... Me suena lo mismo como, ¿es seguro para los niños que los deje experimentar con la ropa que se ponen, etcétera, etcétera? Y tipo... Ay, lo odio. Ah, sí, sí. Es como... Odio a la gente que piensa eso. Obvio que seguro. Los niños... A ver, yo me crié mirando a las chicas superpoderosas y el personaje de él era drag. Pero además de eso, Drag tipo... puro y a mí me hizo muy bien. Además de eso, tipo, decime la diferencia entre disfrazarte de Spider-Man y hacer drag. Tipo, si es como un disfraz de cierta manera. Claro, es jugar, sí. es un juego, es un arte, es como... Además los niños, la verdad es que no les importa eso. No. A lo que les importa tipo, son a los a los padres, adultos, tipo, con madres. mentes perturbadas de que algo está mal o que no se debería hacer, o sea... Aparte, imagínate que una criatura tenga muchísimas ganas de, o sea, o sean parte de la comunidad LGBTQI y no lo sepa y que se le presenten estas cosas enfrente, o sea, estas oportunidades de estar relacionándose con drags, con personas trans, con personas de la comunidad en general, le está abriendo un mundo de posibilidades. O sea, la niña va a decir, wow, tengo permitido ser así. En cambio, si no lo ve nunca en su vida, No, y además... va a pensar que no siento existe, que está mal, que está errado, y no es así. Siento que hay dos cosas más que tienen que ver con esto. Tipo que a veces dicen cosas como la hipersexualización de los niños y tipo... Hipersexualizados, están permanentemente desde el principio de la historia. Pero además, tipo, o sea, ponerse maquillaje es hipersexualización, tipo, ese es el concepto que está mal, no que un niño se maquille. Que un chico se ponga pintura de labios no es hipersexualizarlo. El problema está en pensar que... son los adultos que hipersexualizan. Claro, que hipersexualizan a un niño con labial. O sea, el niño se puso labial, se pintó la boca de un color. O sea, no piensa que, ok, me van a sexualizar por esto. Aparte que niña nunca lo quiso hacer. Claro, obvio, qué sé yo. Y por otro lado, también como un concepto, como una cosa que me parece medio raro cuando traen esta colación, es como que es exponerlo a una edad muy temprana a lo queer. Como si eso fuera un problema, como que eso no es más que homofobia internalizada, o sea, queerfobia, tipo, como, ¿y cuál hay? Sí, tipo, nos tiene que ver exponen con todo lo el que dije tiempo. antes también, con el tema de que mejor si lo expones y capaz que, además de que si no es parte de la comunidad o no lo va a hacer, ya lo visibiliza y lo normaliza y no se convierte en un futuro homofóbico u homofóbica. Y si es parte de la comunidad, se da cuenta de que existe, de que lo puede ser y que está bien. Sin embargo, si se lo ocultas toda su vida, va a pensar, cuando empiece a tener estos pensamientos de, ay, bueno, creo que me gusta la chica o creo que me siento de un género en el que no me asignaron nacer. Si no lo ve nunca en su vida eso, va a pensar que está mal y se va a torturar a ella misma, básicamente, hasta que se choque con la cultura LGBT, que está en todos lados además. O sea, no hay forma de, tipo, resguardar a una niña de eso. Y no está bueno que lo resguarde. Claro, eso para mí ese era como el punto, como que Claro. no está bueno resguardarlo, tipo, ¿qué es ese concepto de... Lo están exponiendo a algo que es muy chico para entender, tipo, no y es aparte tan chico no, para entenderlo. que lo expongan. Aparte, real, posta, los dibujitos que veíamos cuando éramos pequeños eran... Obvio. Había un montón de personajes que eran, qué sé yo, o trans o eran drag o eran homosexuales y no lo sabíamos o no le prestábamos atención. Ni siquiera le dábamos importancia en su momento. Nos dimos cuenta muchísimo después. Y punto. O sea, es eso. O sea, a las niñas no les importa la orientación sexual de la persona que estén viendo o lo que esté haciendo. A las niñas les importa entretenerse y tener amiguites y reírse, básicamente. Olis. Cierto que no es mi video, me olvidé. Bueno. Yo puedo aclarar desde antes de decir cualquier cosa que usualmente no tengo el pelo así. Pero es que venimos de grabar algo muy divertido para mi canal. Es interesante para su canal, vayan a su canal, link por ahí y en la descripción también. Si les gustó el video, pónganle like, compártanlo, suscríbanse y todas esas cosas que hace la gente para apoyar.
a estas personas que hacen estas cosas. Muy bien. Y bueno, vamos a ver el video que hicimos con Lil Weirdo, que es súper gracioso, y es con la tía Cori y As. Bueno, supongo que ya lo estarán imaginando. Este es tu drag. Claro, ¿Es tu drag? sí. Me encanta, amo. No sé, sí, supongo que sí, hay mucha gente que flashea que no es drag lo que estoy haciendo, porque Ok. bueno, como tengo concha. Ay, no. Entonces, como ya saben, siempre si les molestó, si les pareció una mierda lo que terminamos de hacer, comenten y enójense en los comentarios. Si les gustó, comenten. Si no les gustó, no hagan nada. Seguinos en nuestras redes sociales. Bye.